felices de estar aquí. Este es un módulo que Eli y yo nos disfrutamos mucho porque es también el momento en que nosotros les contamos la historia de cómo nació este curso y pues también donde podemos tener ese contacto que nos hizo y nos motivó a estar aquí desde el principio, y es darnos cuenta que cuando atendíamos familias, eh, no sé, a partir de los 2 años con sus hijos, eh, habían muchos asuntos que no se habían resuelto desde la gestación, desde esa crianza temprana, desde los 0 días, habían muchas preguntas, lastimosamente también muchas culpas, eh, y dijimos, él y yo dijimos, no, tenemos que llegar antes a estas familias y volvernos también como su sostén, su red de apoyo para eso. Y por eso este curso tiene este módulo, vínculo y sueño, porque creemos lo importante que es todas esas transformaciones que uno tiene como familia, pensarse el rol de ser papás, hacer como toda esa transición de ser pareja y volverse 3 o 4 o 2. Entonces, digamos que también nos encanta estar aquí para poderles contar esa historia detrás del nacimiento de Prenatal by Growth, pero a la misma vez porque sabemos que el tema del que vamos a hablar aquí es importante tenerlo desde este momento. No sé, Eli, si quieres agregar algo más a esta presentación antes de hablar de nosotras. No, pues estoy de acuerdo en que es muy rico, de verdad, este encuentro inicial, y realmente nos vemos más adelante por otras razones, por otros motivos, y constatamos que fue importante pues haber tenido esta sesión previa como al nacimiento, porque en un momentico llegan como esas necesidades relacionadas con el vínculo. Bueno, entonces esta introducción para primero entonces presentarnos. Eli, tú empiezas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elisa Peláez, soy psicóloga, fundé con Susi, como les contaba, hace 10 años Growth. Soy psicóloga de la Universidad CES, tengo una maestría en neuropsicología y educación y soy docente también de la maestría en neurodesarrollo y aprendizaje de la Universidad CES. Y en Growth tengo un rol muy asociado a 2 temas que son mi maestría. El primero es neuroaprendizaje, que es todo lo que tiene que ver como con la relación del desarrollo y el funcionamiento del cerebro con respecto a la vida de aprendizaje, desarrollo social y emocional de los niños y las niñas. Y en educación con los campamentos, donde trabajamos competencias del siglo XXI. Me apasiona la educación, entonces también cumplo como con ese rol dentro de nuestra empresa. Bueno, yo soy Susana Vélez, también soy psicóloga. Él y yo estudiamos juntas una parte de nuestra universidad. Tengo una maestría en psicología clínica con énfasis en niños, parejas y familias. También unos estudios pues como más especializados en temas de sueño infantil. Y bueno, también soy apasionada para, pues, digamos, del mundo infantil, en especial del tema de acompañamiento en manejo de emociones, en situaciones de vida, en situaciones hay veces también retadoras como lo son las separaciones, los divorcios, situaciones también que nos acompañan en todo este proceso del ciclo de vida, y también en temas de sueño infantil, y por eso digamos que sabemos que este módulo tiene un contenido bastante grande de sueño infantil, porque sabemos que es un punto importante donde ustedes deben escuchar sobre este tema. Y por eso, digamos, de esa manera, mi línea es una línea más clínica, una línea en términos también de acompañamiento a familias en situaciones cotidianas, de sueño, de crianza,
bueno, en este mundo prenatal, porque también soy dula de certificada y dula en un proceso, digamos, como de educación prenatal. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con un tema. Yo les voy a poner un audio. Eli me dice si suena, porque a veces no me suena. Y vamos a oír estas frases mientras oímos esta música para nuestros oídos. Si lo cargas todo el tiempo, no dejas que desarrolle sus movimientos. Si duerme contigo, jamás vas a salir de tu cama. Adiós, relación amorosa. Cargar al bebé lo malacostumbra. No te vas a poder quitarte encima si lo cargas, que duerma menos en el día para que sea mejor la noche, no puedes cargarlo para dormirlo, lo vas a malcriar. Bueno, y antes nosotros de hablar sobre este tema, yo quisiera preguntarles si quieren hablar o escribir en el chat como que sintieron oyendo el llanto y oyendo estas frases. Sí. Entonces imagínense impotencia, imagínense todo eso que sintieron, que seguramente no era muy agradable con todas estas frases. Estas frases, nosotros hicimos una encuesta real pues en nuestras redes y estas frases las escucharon nuestras familias, ¿cierto? Es decir, es posible que ustedes también las escuchen cuando tengan a sus bebés. Y eso hace entonces que digamos, el llanto sea un gran motivador para que salgan opiniones alrededor de qué hacer y qué no hacer con un hijo. Entonces, por eso yo les decía al principio, porque la idea es que hoy ustedes se vayan con una forma de tomar buenas decisiones, porque siempre van a escuchar qué hacer, ¿cierto? Y qué está bien y qué está mal. Y el llanto es un asunto que genera angustia, que genera impotencia, que genera, como dice Alejandra, una urgencia por ayudar, pero en ocasiones hacemos muchas cosas y el llanto puede no bajar, no disminuir, pero estamos haciendo cosas respetuosas, que van con la tradición, que van con la evidencia, con la información confiable. Esas son las cosas en las que hoy nos vamos a enfocar. Bueno, entonces vamos a empezar, como Susi les contó, con unas bases teóricas. Van a ser una gran parte de la presentación. Entonces hay personas que se escudan como que, ay, pues no, esto no va a ser casi teórico. No, esto sí va a ser súper teórico, pero porque como Susi les está explicando, nuestro enfoque es entregarles la información para que ustedes con ella puedan tomar decisiones diferentes a quitarles el poder que se obtiene cuando uno confía en su criterio, entiende su dinámica familiar y personal y junto con la evidencia toma una decisión que sabe que va a ser lo mejor para su familia. Entonces, lo primero es entender de dónde vienen como esas bases de la información de la que vamos a hablar hoy. Entonces, una cosa son las neurociencias y otra cosa es la neurodidáctica. Las neurociencias, digamos que hoy en día mucha gente habla del cerebro y se apropiaron pues como el término neuro, pero para uno entender que si le están hablando algo con evidencia, tiene que saber también cuál fue el origen de esa información. Entonces, las neurociencias las compone todo lo que ocurre en un laboratorio y en el cual yo estoy entendiendo el efecto de cualquier funcionamiento que puedo observar, que puedo investigar, o incluso cuando tengo variables que actúo sobre ellas. Ejemplo, la psicología cognitiva, la neurociencia del comportamiento, donde yo puedo generar cualquier tipo de intervención, por ejemplo, una estrategia clínica y entender qué efecto tuvo en ese ser humano, o la neurobiología que simplemente investiga y observa y describe qué es lo que pasa. Gran parte de nuestra base, de la que van a escuchar hoy, tiene parte de neurobiología, neurociencias y neurociencias del comportamiento, y nuestras prácticas clínicas se basan un poquito más en la neurociencia cognitiva y en la psicología cognitiva.
La neurodidáctica, por otro lado, surge cuando las personas dicen, bueno, en los laboratorios escuchamos de todo, pues las personas, la investigación del cerebro es una cosa que se volvió una prioridad, entender cómo funcionaba un misterio, un interés, pero realmente cómo eso que se descubre en los laboratorios se puede aterrizar a la vida diaria. Entonces allí aparece el concepto de neurodidáctica, que es lo que entendimos que sí funciona en un entorno educativo, por ejemplo. Eso lo que genera es que uno pueda, por ejemplo, ojalá pudiera tomar decisiones sobre políticas públicas, sobre prácticas, basado en lo que se investiga en los laboratorios, pero lo que ocurre al interior. Entonces eso, en analogía con lo que ocurre con la crianza, podríamos decir que cuando nosotros tenemos una formación basada en evidencia como la que van a ver hoy, estaríamos haciendo lo equivalente a lo que hace la neurodidáctica en el aula, pero en la casa. Las neurociencias nos pueden decir de todo, súper chévere, súper bonito, pero si yo no aterrizo eso a cómo es mi dinámica, cómo es mi realidad, cómo es mi contexto, probablemente voy a descontextualizar cosas que después no me van a servir y me voy a sentir frustrado. Ejemplo, se puso muy de moda hablar de la educación en Finlandia como un referente. Entonces, es que en la educación en Finlandia los niños no entran al colegio hasta los 7 años y eso, por ejemplo, tiene una base en las neurociencias que investigaron, incluso en la neurodidáctica, que en Finlandia eso funcionaba, pero eso no tiene en cuenta, por ejemplo, el contexto colombiano, donde la mayoría de las personas salen a trabajar, las licencias de maternidad son, si mucho, de 4 meses, no tenemos como familias, no somos familias que nos capacitamos, por ejemplo, en educación. Estamos haciendo pinitos y tenerlos aquí es una maravilla, porque nos estamos preocupando por prepararnos para recibir esa nueva vida, pero lo normal es que improvisamos bastante. Entonces, yo no puedo con una improvisación coger los primeros 7 años de un niño como lo hacen en Finlandia. Entonces, básicamente, entender como esa parte de evidencia porque es importante. También queremos que conozcan un poquito de la ciencia de cómo aprendemos. Eso es relevante porque ustedes hoy van a aprender unas cosas y a lo largo de la vida van a aprender unas cosas que probablemente, pues a lo largo de este ejercicio de crianza, de esta vida de crianza, que probablemente puedan ser diferentes a las que como sus mamás hacían las cosas, sus abuelas, sus papás, incluso personas que están cerca en términos generacionales y que hacen las cosas diferentes. Entonces, entender por qué tomamos las decisiones que tomamos. Entonces, lo primero es que todos los seres humanos tenemos algo que se llaman unos sesgos cognitivos. Esos sesgos cognitivos tienen un efecto en la manera como filtramos y aceptamos o rechazamos cierta información. Un ejemplo de eso es nuestro paso por el sistema educativo. Si a nosotros nos funcionó una estructura rígida, vamos a tender a buscar información y a confirmar información de que los modelos educativos rígidos son muy buenos. Pero si eso nos hizo sufrir, especialmente las emociones son las que determinan ese sesgo cognitivo, si eso nos hizo sufrir, probablemente la tendencia vaya a decir la educación exigente es lo peor o la educación estricta es lo peor. Entonces, lo que hace ese sesgo es que distorsiona la realidad para nosotros poderla entender desde ahí y partimos de nuestra experiencia personal y con esa información, pues eso es importante porque nos ha permitido sobrevivir y que se perpetúe la especie, porque realmente no podríamos aprender a punta de experiencias, de cada una de las experiencias, cómo funciona la vida, sino que las emociones nos protegen un poquito como de no repetir ciertas cosas. Sin embargo, uno tiene que estar muy consciente de esos sesgos cognitivos, porque lo que hace el sesgo cognitivo por naturaleza es alejarnos de lo racional, alejarnos de la probabilidad estadística, por ejemplo. Entonces,
tema arduo del que vamos a hablar ahorita, el sueño infantil. Entonces, si a mí me funcionó, pues que sabemos que es una relación inexistente, pero alguien se inventó que ponerle avena en el tetero al niño hacía que durmiera mejor. Y por alguna razón durmió mejor, esa persona empieza a asegurar que poner avena en la leche del niño ayuda a dormir más tiempo por la noche, ignorando las probabilidades estadísticas de que eso ocurra. Entonces ahí es donde viene la evidencia, que es de lo que les vamos a hablar mucho hoy, que dice, las probabilidades estadísticas de que ocurra lo siguiente son tales, ¿cierto? No sé si me hago entender. Como que hay que estar muy consciente de que nuestras experiencias personales no determinan la regla frente a las diversas vivencias, y por eso la evidencia confiable es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esos sesgos? Buscamos, entendemos, recordamos, prestamos más atención a lo que confirma mi creencia y tiendo a ignorar a las que lo contradicen. Entonces, a veces sentimos como un malestar cuando alguien cuestiona esas ideas o esas creencias, y eso nos genera algo que se llama una disonancia cognitiva. Entonces, les advierto esto también porque la disonancia cognitiva es una experiencia o un sentimiento que se va a generar probablemente en personas a su alrededor que ya hayan educado a otros hijos y que de pronto vayan a decir, pero ¿por qué estás durmiendo con el bebé en la misma cama si yo siempre he sentido que eso está mal? O yo tuve un primo que tenía problemas de aprendizaje y dormía con los papás. Ese es el sesgo cognitivo, y el hecho de que yo haga lo mismo genera en el otro esa disonancia cognitiva. ¿Cuál es por excelencia el antídoto? El método científico. Obviamente no lo vamos a aplicar a cada práctica de crianza, pero en términos más aterrizados sería la evidencia científica. Y uno cómo elige, pues uno cómo va a saber qué evidencia hay frente a cada práctica. Es muy difícil, si quisieran hacerlo se puede, pues uno cuando lee, escucha, incluso en redes sociales, afortunadamente las personas serias con la información ya citan la fuente, pero empezar a filtrar muy bien de quién escuchamos esa información y elegir profesionales que cuando nos hablen de las cosas, por allá ustedes les escuchen en el discurso, mire, lo que la literatura recomienda es lo siguiente, lo que la evidencia dice es lo siguiente, y no que les digan, yo tuve un paciente que le puse avena en la leche y durmió toda la noche. Como que prender ahí un poquito la alarma frente al sesgo cognitivo que esa persona que me debería estar hablando desde la evidencia debería tener. Entonces, aparte de eso, existe un acróstico que nos hemos inventado en Growth para poder filtrar esa información y esas prácticas de crianza que nos recomiendan. Se llama TREC. Entonces, me dicen que haga tal cosa con mi hijo. Es que le deberías dar una palmadita. Yo creo que eso funciona. Entonces, lo primero es que me va a la tradición. Bueno, no, ese es el segundo ejemplo. Entonces, me dicen que yo debo dejar el niño en la otra habitación, así esté llorando, así tenga miedo, así le esté pasando algo, porque es que él se debe acostumbrar a que duerma en la otra habitación. Entonces yo me voy a la tradición y yo digo, somos la evolución de 3.800 millones de años. Hoy en día la mayoría de la población no duerme en habitaciones separadas, eso es un privilegio. ¿Será que genéticamente nuestro cuerpo y nuestro cerebro sabe que es que estar en otro espacio físico separado es algo natural, es algo normal, entonces mi cerebro se va a adaptar fácilmente? Probablemente no. Lo que la tradición nos dice es que llevamos todos esos billones de años durmiendo en proximidad con los adultos, con otras personas, y que esa separada física de los cuidadores más cercanos probablemente va a generar un impacto que por naturaleza va a traer llanto, despertares, que ahora Susi les va a explicar mejor. Listo. Entonces, desde la tradición,
cumple con el criterio. Pero entonces voy a pensar en términos de respeto. ¿Sería respetuoso? ¿Es respetuoso con otro adulto si está llorando en una habitación, si se siente solo, yo ignorarlo y decir, no me puedo ir para allá porque él tiene que entender que estas no son horas de llorar por los problemas que tenga? No, no es respetuoso. Listo, entonces la práctica de estar separados no pasa el filtro. Y lo tercero, ok, se ha hecho siempre, es lo respetuoso. ¿Qué evidencia hay frente a que dormir con los niños es algo que está mal? Ahora lo vamos a averiguar. Pero entonces le decía poner el otro ejemplo, pegarle a los niños. Toda la vida se le ha pegado a los niños. Mucha parte de nuestra evolución se ha golpeado a los niños. Ok, pasó el filtro de tradición. ¿Es respetuoso? ¿Yo le pegaría a otro adulto? No, hasta ahí me llegó la práctica. Esa práctica no entra a mi dinámica familiar. Ni siquiera tengo que ir a buscar la evidencia, ojalá, pero si quedo con las dudas, pues también voy a encontrar toda la evidencia del efecto nocivo que tiene golpear a los niños, pues y a cualquier persona. Vamos entonces a ver un video que queremos que se concentren mucho como en las imágenes, a quien le ayude a recordar con imágenes, porque ya cuando nazcan sus hijos, poder observar e imaginarse que eso está ocurriendo al interior de ese cerebro es una experiencia maravillosa. Este es un video de una serie de 3 videos sobre los 3 conceptos más importantes en primera infancia, en desarrollo de la primera infancia. Entonces, tener claro como en términos generales cómo se da el desarrollo es súper útil. A child's experiences during the earliest years of life have a lasting impact on the architecture of the developing brain. Genes provide the basic blueprint, but experiences shape the process that determines whether a child's brain will provide a strong or weak foundation for all future learning, behavior, and health. During this important period of brain development, billions of brain cells called neurons send electrical signals to communicate with each other. These connections form circuits that become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated use. Our experiences and environment dictate which circuits and connections get more use. Connections that are used more grow stronger and more permanent. Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning. Well-used circuits create lightning-fast pathways for neural signals to travel across regions of the brain. Simple circuits form first, providing a foundation for more complex circuits to build on later. Through this process, neurons form strong circuits and connections for emotions, motor skills, behavioral control, logic, language, and memory during the early critical period of development. With repeated use, these circuits become more efficient and connect to other areas of the brain more rapidly. While they originate in specific areas of the brain, the circuits are interconnected. You can't have one type of skill without the others to support it. Like building a house, everything is connected, and what comes first forms a foundation for all that comes later. Listo. Entonces, en términos generales, entender que ese desarrollo del cerebro, pues cositas básicas de refuerzo, se da por el uso repetido de ciertas cosas que ocurren diariamente. Primero se hacen unas conexiones muy básicas, después se van complejizando, se vuelven unas autopistas por las cuales se vuelve muy eficiente el paso de la información. Pero además, antes pensábamos que nuestro cerebro estaba separado como en diferentes áreas y que cada área pues tenía un desarrollo. Hoy sabemos que todo está interconectado y que son interdependientes. Entonces, por ejemplo, el desarrollo emocional de un niño o de una niña es vital y es tan importante como tener una habilidad cognitiva, una habilidad de comportamiento. Entonces, realmente, las prácticas que tenemos
todo el tiempo con los niños y niñas, incluidas las de por la noche durante el sueño infantil, van a ser vitales para el establecimiento de esa arquitectura cerebral. Otros dos conceptos importantes de las bases teóricas, el primero es la neuroplasticidad y nos dice que entre más pequeños estemos, menor va a tener que ser el esfuerzo del cerebro para poder desarrollar cualquier habilidad, cualquier conexión. Realmente esas experiencias tempranas son un marcador importante, sobre todo por eso, porque son unas experiencias donde tenemos en nuestras manos como literal un cerebro de plastilina que podemos hacer mucho con él, lo podemos cuidar, lo podemos proteger y el esfuerzo para eso no va a ser tanto como reparar cosas más adelante. Eso frente a la camiseta que nos vamos a poner de que esa primera infancia definitivamente es trascendental y las prácticas que tengamos, estar en esos espacios de aprendizaje, de formación, procurar hacer las cosas bien con los hijos, vale la pena. Pero hay otro concepto, y es que, no otro concepto, sino otra cara de la moneda, y es que no quiere decir que si toda la vida hemos hecho las cosas de una manera, no podamos cambiar. Hasta el final de nuestros días podemos generar nuevas conexiones neuronales. ¿Qué pasa? Se va a requerir mucho más esfuerzo y la habilidad del cerebro para responder a eso pues va a ser más difícil. Sin embargo, siempre dentro de la crianza nos podemos transformar, podemos observar nuestros defectos cuando los hijos llegan, nos mueven un montón, nos hacen querer, ojalá pues a todos los que están acá ser mejor personas, aprender nuevas habilidades. Entonces saber que no nos fuimos ya así, tenemos la habilidad de cambiar, incluso cuando hay enfermedades degenerativas del cerebro. Y el segundo concepto son los periodos críticos del desarrollo del cerebro. Antes pensábamos que si yo no aprendí algo a una edad, ya no hay margen de aprenderlo. Eso se llaman unos periodos críticos del desarrollo, pero hoy sabemos que simplemente, como les dije en la neuroplasticidad, hay unos momentos donde es más probable que las cosas ocurran con menos esfuerzo. Sin embargo, de esta imagen hay algo muy importante que a mí me gusta contarles y es el control emocional. Entonces, ¿cómo? Bueno, el periodo crítico, cuando hablamos de periodo sensible es que es mejor más temprano. Cuando hablamos de periodo crítico es, si se fue así, es muy difícil después cambiarlo. Dentro de los periodos críticos, imagínense que está el control emocional. Y ese control emocional se empieza a marcar, ese periodo crítico, a los 6 meses, a los 2 años está todavía en su periodo crítico y después de los 2 a los 5 años empieza el declive del periodo crítico. Declive no quiere decir que es menos importante, sino que sigue estando pues dentro de ese rango, pero es menos que el periodo crítico. Entonces realmente hoy sabemos que las prácticas que tenemos con los bebés desde el principio son súper importantes. Desde ahí yo ya estoy haciendo el marcador emocional de ese hijo que tengo en mis manos. A los 6 meses, si yo los primeros 6 meses, cada vez que el niño lloró, me ofusqué, le di una palmada, pues a los 6 meses, porque empecé el periodo crítico de control emocional, no voy a cambiar eso. Entonces la práctica realmente es desde las decisiones que tomamos en la gestación, los primeros meses y hasta los 5 años, es determinante para esa salud emocional. Otro concepto importante es las emociones. Tenemos una traducción limitada en español y es que nosotros hablamos de las emociones como mezclamos dentro de las emociones, lo que en inglés es emotions and feelings. Entonces, realmente, pues como desde las neurociencias cognitivas sabemos que hay emociones y que hay sentimientos. Y son dos conceptos diferentes. Las emociones son biológicas y los sentimientos son una interpretación que hacemos. ¿Cuál sería una buena edad para aprender un segundo idioma? Si es nativo, antes de los 9 meses de escuchar los fonemas es muy importante. Si es una clase, pues como algo que no es natural en mi entorno, cuando empieza el momento educativo,
porque lo que hoy sabemos es que lo sintético, como la tecnología, no enseña fonemas, que es pues como la base del lenguaje. Entonces ponerles televisión, música en inglés no sirve, lo que me sirve es un contacto con otro ser humano para aprender un segundo idioma. Entonces si tengo la oportunidad de hacerlo con seres humanos que hablen el idioma de forma nativa desde el principio. Entonces, esa diferencia entre emociones y sentimientos, entonces el sentimiento es la percepción que yo tengo de unos mapas mentales y corporales que me generó la emoción. La emoción es un sustrato biológico que está en nuestra evolución humana, existe desde el principio de la vida, y lo que hace es que nosotros nos podamos adaptar a las situaciones y no tenemos ningún control sobre ellas. Por eso tenemos un problema ahí en la descripción, por ejemplo, de la educación emocional, porque nosotros podemos hacer educación de sentimientos o podemos hacer control de la expresión de las emociones de manera motora, externa, pero realmente nosotros no tenemos ningún margen de control sobre las emociones porque ellas están ahí hechas para que nosotros sobrevivamos. Entonces, eso es un sistema súper complejo y, como les digo, no hay cómo controlarlo. ¿Y eso qué tiene que ver con un bebé? Entonces resulta que todo ese llanto que hay, todas esas molestias que tiene el bebé, hacen parte de ese sistema emocional complejo que nos ha permitido sobrevivir. Si un bebé no llora, no es cuidado. Si un bebé no llora, no tenemos cómo saber que le pasa algo. Si un bebé no llora, probablemente no va a sobrevivir porque no sabe hablar. Entonces esas emociones tienen un sentido súper bonito, esa expresión de las emociones, incluso a los 2 años cuando pegan, cuando hacen pataletas, todo eso es la emoción ayudándole a ese cerebrito a adaptarse al ambiente. Entonces, vamos a hablar de otro concepto que es el apego. Hay una frase que creo que cada vez va cambiando más pues, la percepción, pero que a veces nos la dicen en un tono negativo. Tu hijo está muy apegado a ti. Cuando nos digan eso, eso quiere decir que estamos haciendo súper bien la tarea, porque es que los bebés tienen que estar apegados, los seres humanos tenemos que estar apegados, y el apego lo que nos permite, lo que nos apoya es a la supervivencia. El efecto del apego en el cerebro y los múltiples beneficios que tiene son infinitos. La investigación sobre el apego es cero romántica y full científica, es vital, y nosotros el apego lo describimos como un hilito que va de corazón a corazón y que cuando los bebés nacen está completamente enrollado, estamos completamente pegados, y a medida que vamos teniendo unas prácticas de crianza donde nos conocemos, donde nos conectamos muy bien, ese hilito se va volviendo más robusto, pero se va desenrollando y finalmente nos permite, aún sin estar juntos físicamente, tener esa conexión de saber qué está pasando, qué opinaría mi mamá o mi papá, con quien tengo un buen vínculo de esta situación, qué me diría que haga en este momento. ¿Cómo se fortalece? Conociéndonos muy bien y manteniéndonos muy bien conectados con lo que necesita nuestro bebé. Empezamos a saber por qué llora, a diferenciar los diferentes tipos de llanto, a entender un gesto o un gemido, qué significa, qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando. Entonces el apego realmente tiene una función muy importante y muy positiva en ese desarrollo. Lo que nos vamos a imaginar es que esto que nos acaba de decir Eli se ve plasmado cuando nace un bebé, y esto se llama la gestación exterior. No sé si han oído ese término. Es un término que nos invita a pensar que después del nacimiento de un bebé, él necesita de nosotros 100% y necesita de unas prácticas muy parecidas de las que tenía en el vientre, ¿cierto? Y si nosotros queremos hacer un acompañamiento de ese proceso de desarrollo de nuestro bebé de manera tradicional, respetuosa
y con una evidencia científica, pues esta es una de las teorías como más alineadas a ese proceso. Nos permite darnos cuenta que el lenguaje de los sentidos es el lenguaje donde nos vamos a conectar con nuestro bebé. Hay unos sentidos que están más desarrollados en ese momento del nacimiento y son esos sentidos los que la idea es que prioricemos para empezar a generar esas conexiones, ¿cierto? Entonces, la gestación exterior, los invito igual a seguir investigando sobre este término, exterogestación también. Son esos 9 meses después del nacimiento, porque digamos que la metáfora es, después de esos 9 meses es que el bebé ya tiene un gateo más o menos establecido, por lo menos le interesa moverse y estar un poco lejos de mamá y de papá. Entonces, de cierta manera, está haciendo esos primeros pinitos de independencia, ¿cierto? Entonces, lo que busca esta teoría es que el tacto, que es uno de los sentidos más desarrollados con los que ellos nacen, el olfato y el gusto, sean, digamos que nuestros canales de comunicación, ¿cierto? Y entonces nosotros desde Growth dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a decir a estos papás que lleven esta teoría a la práctica, ¿cierto? Pues toda esta teoría tiene unas bases y nosotros la quisimos llamar las prácticas del amor. Entonces estas bases son 3 prácticas, cada una tiene unas bases teóricas. La primera práctica es el mecer. Como Eli les contaba al principio, yo creo que es muy importante tener en cuenta ese tema de los sesgos y de la disonancia cognitiva, porque en estas prácticas del amor, este es un asunto que vamos a oír mucho. Van a haber muchos comentarios alrededor de estas 3 prácticas. Entonces, la idea es que podamos acompañar a nuestro hijo a vivir esa transición del vientre de una manera, digamos, gradual, ¿cierto? Son muchísimos cambios. Imagínense que el mecer lo que nos recuerda es que todo el tiempo él se está moviendo en el vientre, ¿cierto? Todo el tiempo hay un ritmo que mamá me da en sus movimientos. Cuando nazco, ese ritmo no está, digamos que se corta. Entonces el mecer nos permite recordar el movimiento, el balanceo, crea unos ritmos que finalmente tendrían que ver con ese arrullo que se generaban esos ritmos. Ustedes también seguramente hoy perciben cuando su bebé se mueve más, se mueve menos, no lo sienten tanto, ¿cierto? Entonces el mecer, y sobre todo también llévense esta idea, los que ya vivieron el módulo de cuidados del bebé de Ana, de cuidados del bebé 2, se van a dar cuenta que esta posición es una posición muy favorecedora para ellos, porque además el mecer, pues ahora les voy a hablar de otra de las prácticas, pero el mecer así nos permite que no pese tanto ese cuerpo que antes no pesaba, ¿cierto? Esa segunda práctica es el abrazar. El abrazar nos permite, digamos que es un término que todos entendemos cómo es un abrazo, pero este abrazo de un bebé es un abrazo cercano junto a nuestra piel. Ojalá también ese oídito esté muy cerquita de ese corazón, pues porque nos va a permitir recrear todas esas vibraciones que él sentía en el vientre, ¿cierto? Esas vibraciones del corazón, los ritmos de la placenta que también había, las venas, los sonidos de los órganos. Y eso permitirá también un arrullo natural y una recordación, digamos, de un tiempo muy placentero, ¿cierto? Además, como les decía yo ahora, el tacto es un tacto profundo, ¿cierto? Es un tacto que si recuerdan también en el módulo de Juana la ginecobstetra, si ella se los mencionó, los bebés nunca han sido tocados, ¿cierto? Entonces, es muy importante la manera en que los tocamos, en que
en que les transmitimos, digamos que también esa manera que nos queremos conectar con ellos, porque de verdad es un tipo de lenguaje el que les estamos entregando, ¿cierto? Son unos mensajes. Yo les digo mucho a los papás, detrás de estas prácticas hay un mensaje de que estás seguro, de que te sostengo, de que estás aquí, de que quiero que pases poco a poco este proceso de adaptación a este mundo exterior, ¿cierto? Además, aquí no se les puede olvidar el tema de la piel con piel. Si tuvimos la oportunidad de hacer todo este proceso del arrastre al pecho que tanto recomiendan, ¿cierto? O de que nos pusieron a nuestro bebé en el momento de nacer en el pecho, perfecto, sería ideal. Si no lo pudimos hacer porque tuvimos una situación de urgencia, lo podemos seguir haciendo durante los primeros meses y van a ver lo mucho que sus bebés disfrutan este proceso, porque finalmente nos conecta, de verdad, hay una temperatura, hay un ritmo, hay un contacto directo y no a través de la ropa que permite un descanso, un alivio, digamos también de ese llanto que a veces no comprendemos. Y el sostener, como les decía ahorita, aliviana el peso. Ustedes se imaginan y lleven a su cabeza lo que hoy están viviendo sus bebés hoy no les pesa nada y van a nacer y hay muchas de las prácticas actuales que digamos que de cierta manera nos exigen que pongamos a un bebé en la cuna, que lo pongamos en el coche, que lo pongamos en otra parte fuera de nuestros brazos. Claro, para también alivianar nuestros días y poder tener nuestras manos libres algunos segundos o minutos, pero también sepamos que nuestros bebés necesitan nuestros brazos, es una necesidad biológica, ¿cierto? Eso le permite que no le pese su cabeza, que no le pese su cuerpo, y que también es un principio de ese desarrollo espacial que tanto queremos generar en ese desarrollo neuronal, ¿cierto? Entonces, entender este proceso, digamos, de una manera un poquito más práctica, como a través de estas prácticas del amor, nos va a permitir, digamos, que llegar a esta conclusión. O sea, el desarrollo infantil se relaciona con la conexión entre las señales del bebé y la capacidad de comunicación sensitiva que nosotros como papás tengamos. En otras palabras, ustedes se van a ir dando cuenta de los mensajes que ellos nos dan a través del llanto, a través de sus gestos, a través de sus balbuceos, de sus pequeñas quejas. Ustedes van a ir entendiendo ese lenguaje y a través de su manera de comunicarse sensitivamente con ellos, le estarán también transmitiendo a ellos la tranquilidad, la mejoría, el ritmo que quieren ver y que quiere su bebé, digamos, para poderse recuperar, ¿cierto? Y entonces aquí, digamos que pasando como por este proceso donde Eli nos cuenta, por favor, cuando estén con sus bebés, imagínense esas conexiones neuronales, ¿cierto? Ustedes van a entrar, cuando tengan a sus bebés en brazos, van a darse cuenta que los brazos van a ser un lugar muy seguro, que a través del abrazar, del mecer, de sostener, sus bebés van a estar en un proceso gradual de adaptación, ¿cierto? Pero a la misma vez hay demasiada estimulación en el entorno, ¿cierto? Porque en el vientre era mínima, ¿cierto? Y todo estaba como solucionado, ellos no tenían como que pensar ni hacer ningún llamado a alguien para que se solucionara el hambre, la temperatura, la incomodidad, ¿cierto? Y yo les traigo hoy este ejercicio también de respeto, ¿cierto? Como Eli les contó, la idea es empezar a hablar de estos temas e ir pasando, van a ir viendo aquí en la presentación, van a ver, por ejemplo, estos iconos de tradición, respeto y evidencia confiable para que vayamos haciendo ese filtro, ¿cierto? Entonces,
Aquí en términos de respeto, esa estimulación versus sobreestimulación nos permite también empezar a decirle al mundo lleno de voces que nos dicen sus bebés deben estimularse, eh, a decirnos también que la estimulación también llega simplemente con el contacto, pero a la misma vez que si tenemos unos momentos de estimulación, de canto, de risas, de compartir, también sepamos leer cuando nuestro bebé está saturado y sepamos parar. O sea, el juego de la estimulación versus la sobreestimulación es un juego que ustedes van a vivir todo el tiempo y tienen que empezar a leer las señales de sus bebés para poder saber parar, llegar a la calma, volver a empezar, ¿cierto? Ese va a ser un círculo que ustedes van a ir repitiendo. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a mostrar 3 momentos descritos y ustedes me van a ayudar a ponerle un título: estimulación, sobreestimulación, volver a la calma, ¿cierto? Entonces aquí está. El primer momento es, te está mirando, tiene los ojos abiertos, tiene su cuerpo relajado, te llama y hace sonidos. El segundo momento, no están en orden, pero el segundo momento es, te retira la mirada, pone las manos en su cara, presiona para alejarse, frunce el ceño, arquea la espalda y protesta. Respira de manera muy regular. Y un tercer momento es, vuelve a la calma, lo dejas, le das su espacio, darle la mano si la acepta, méselo suavemente, baja la voz, habla cantando lo que está pasando, háblale contando lo que está pasando y mantén un tono de voz neutro. Entonces María y Pablo nos dicen, el primero sería interactuar, exacto, cuando yo veo que me mira, que tiene los ojos abiertos, que está relajado, que hace sonidos, puedo interactuar con él. Cuando me doy cuenta que me retira la mirada, que frunce el ceño, que protesta, que arquea la espalda, está sobreestimulado, entonces, ¿qué hago? Trato de reparar, ¿cierto? Van a haber muchísimas formas de reparar, porque cada bebé tiene un lenguaje, una forma, y ustedes tienen también, o sea, ustedes tienen que empezar una sincronía total en estos primeros meses. Pero esto les va a permitir que ese va a ser un ciclo de vida, un ciclo cada hora, cada minuto, cada día, y ustedes van a poder identificar esos lenguajes cada vez más. Al principio va a ser más difícil, pero ya luego van a darse cuenta, es que yo sé que si abre los ojos de esta manera está pasando esto, es que yo sé ta. Entonces esto nos va a permitir empezar a buscar estrategias para recuperarnos, para repararlos, para seguir interactuando, ¿cierto? Y lo mismo saber, es decir, reparar, pueden volver a las prácticas del amor, que es una manera también de reparar. Y un tema importante para este ciclo que yo les describo es que los bebés están a otro ritmo de los adultos. Ustedes se van a dar cuenta que nos pasa algo, suena un ruido, pasa algo, venteó, salió el sol, bueno, y los bebés van a responder un poco más tarde. Entonces, también debemos llegar a darnos cuenta que el proceso y el ritmo va a cambiar completamente y para eso debemos estar dispuestos y completamente conectados para ir entendiendo esos ritmos, ¿cierto? Y es aquí donde, digamos, Eli les habló un poco de ese video al principio. Este es otro de esos videos y la idea es ver también qué pasa y cómo son esas interacciones que tenemos como adultos con los bebés y cómo cada momento, cada segundo, cada mirada hace parte del proceso de estimulación. The key to forming strong brain architecture is what's known as serve and return interaction with adults. In this developmental game, new neural connections form in the brain as young children instinctively serve through babbling, facial expressions, and gestures. And adults return the serve, responding in a very directed, meaningful way. It starts very early in life, when a baby coos and the adult interacts and directs the baby's attention to a face or hand.
This interaction forms the foundation of brain architecture upon which all future development will be built. It helps create neural connections between all the different areas of the brain, building the emotional and cognitive skills children need in life. For example, here's how it works for literacy and language skills. When the baby sees an object, the adult says its name. This makes connections in the baby's brain between particular sounds and their corresponding objects. Later, adults show young children that those objects and sounds can also be represented by marks on a page. With continued support from adults, children then learn how to decipher writing and eventually to write themselves. Each stage builds on what came before. Ensuring that children have adult caregivers who consistently engage and serve in return interaction, beginning in infancy, builds a foundation in the brain for all the learning, behavior, and health that follow. Entonces ahí pasamos un poco como por una de las preguntas que nos hacen constantemente antes de empezar el tema del sueño, nos dicen, Susi, ¿cómo interactúo con mi bebé? O sea, no sé qué hacer, qué necesita, no lo entiendo. Entonces, lo primero es ir a la tradición también y a ese proceso de donde nace la idea de tener unas prácticas del amor, el mecer, el sostener, el abrazar, que hoy, a través de ese aval de la tradición, ya se generaron estudios que, digamos, que sustentan estas prácticas, el respeto, que es ese proceso donde yo les digo, vamos a leer lo que le está pasando a nuestro hijo y vamos a poder recuperar y reparar e interactuar y no sobreestimular. Y este video nos muestra que todo ese proceso es un proceso que pasa esos tres filtros de las prácticas, ¿cierto? Ahora vamos a hablar el tema del sueño y yo también quiero que ustedes se imaginen, siempre que van a hablar de sueño, que les hacen algún comentario del sueño, que se imaginen esto. Todo esto está pasando en el cerebrito de sus bebés en el momento en el que están dormidos. Creo que lo oyeron también en el módulo de Ana. Y es saber que el sueño es un proceso activo y como lo ha dicho Eli, si alguno se ha dado cuenta, que lo ha repetido varias veces en esta charla, y es todo lo que pasa en el día, somos muy conectados, como vamos a ser respetuosos, vamos a hacer esto, quiero que enviarle el mejor mensaje a mi bebé, quiero que se adapte fácilmente, pero el sueño y la noche, esas necesidades de la noche, también necesitan la misma, digamos que el mismo criterio, son igualmente importantes, les digo yo. Entonces, desde la tradición, ¿dónde dormían los bebés, cierto? Tanto en otros momentos y en otras tribus como en nuestro vientre, ¿cierto? Entonces es irnos para atrás y pensar el porqué de las cosas, ¿cierto? Nuestro bebé hoy está durmiendo en un lugar con un ruido muy controlado, en un lugar muy sostenido, muy contenido, cálido, con una temperatura controlada, en contacto con sus propias extremidades, no siente hambre, no hay esas sensaciones de incomodidad, hay también una luz muy controlada. Y cuando nace, en la mayoría de las culturas ancestrales, nacía y estaba pegado a su mamá porque su mamá tenía que salir con él todo el tiempo, ¿cierto? Hoy tenemos un montón de ayudas y pues se ha visto que esta sociedad carga menos a los bebés, ¿cierto? Por eso han vuelto, digamos, estas prácticas de los fulares, de los cargadores, porque también tenemos que volver y acompañar a nuestros bebés en ese proceso. Si tenemos esto en la cabeza, entonces con esta mirada, con estas gafas, vamos a ver el sueño
también de una manera respetuosa, ¿cierto? Y vamos a darnos cuenta que el sueño tiene una evolución, ¿cierto? Y el sueño tiene algo que yo muchas veces les digo y es, tiene como un enemigo, hay una amenaza, y es que generalmente vemos muchos alcances motores en nuestros bebés, o sea, cuando mueven sus manitos, se las llevan a la boca, o cuando empiezan a voltearse o a gatear, y empezamos a ver esa evolución. El sueño, no vemos esa evolución. Me podrían decir, no, claro, Susi, pues cuando empiece a dormir toda la noche. No, esa no es la evolución del sueño. El sueño tiene un enemigo y es que su evolución es una evolución completamente diferente a pensar que va a dormir toda la noche. O sea, la evolución del sueño no es buscar la meta de que él duerma como nosotros, porque si esa fuera la meta que nosotros queremos que nuestro bebé tenga, nuestro bebé no estaría haciendo su tarea de vincularse mejor con nosotros, de asegurarse que nosotros somos unos buenos cuidadores, de enseñarnos a nosotros a cuidarlo, de producir más leche. O sea, ya les voy a detallar esto, pero la evolución del sueño a veces va en contra de un sueño adulto, ¿cierto? Entonces, la verdad es un proceso, por eso lo tenemos en este módulo, es un proceso muy retador porque nos cambia completamente el esquema. Además, nos cambia mucho el esquema, les quiero decir, de esta vida moderna, porque es una vida donde tenemos todo planeado, donde queremos que todo salga perfecto, donde tenemos un montón de ayudas tecnológicas para seguir un montón de tareas y crear un montón de proyectos. Pues el sueño va a otro ritmo y nuestro bebé va a otro ritmo y nosotros tenemos que buscar la manera de buscar un punto medio, ¿cierto? Entonces, mirar al sueño desde el respeto es darnos cuenta que el sueño sí tiene una evolución, nuestro bebé sí está evolucionando, pero es una evolución muy particular y que tiene unos retos, es decir, nuestro bebé tiene que establecer la lactancia, es decir, nuestro bebé se tiene que despertar cada 2, 3, máximo 4 horas para poder comer, para que yo produzca la leche que él necesita, para que él pueda crecer lo que él necesita, para que no nos haga quedar mal ni nos estresen las citas con la pediatra. Es decir, hay una tarea y entonces por eso se tiene que despertar muchas veces. Entonces, puedo darle ese significado al sueño, a esos despertares del sueño, ¿cierto? Tiene que regular la temperatura. Nuestro bebé nace y él no conoce esta temperatura, no conoce sus procesos y sus procesos internos tienen que empezar a saber, nace en clima frío, nace en clima cálido, tiene que empezar a generar ese proceso a nivel cerebral que solo se establece a los 4 meses. Esa regulación que sale es un proceso cerebral. Y la respiración también, ustedes se van a dar cuenta que los bebés respiran muy diferente a nosotros. Respiran agitados, respiran, a veces respiran con algunos, paran un poquito. Entonces uno empieza a entender que ellos tienen que también conectarse con nosotros y ese es uno de esos retos, ¿cierto? Regular su respiración. Y tienen que enseñarnos a nosotros a que podamos satisfacer sus necesidades, ¿cierto? Entonces también se tienen que despertar. Entonces, esos retos son la evolución del sueño y por eso los bebés de los 0 a los 4 meses son bebés que hacen microsiestas, o sea, pueden ser unas siestas muy continuas, en el día muy frecuentes, pequeñas para asegurarse que estoy siendo acompañado, unas un poco más largas. Y yo en estos días leía un artículo que decía, nuestro reto no es buscar que nuestro bebé acumule un montón de horas de sueño, porque como les digo, tiene que establecer la lactancia, sino lo que nosotros tenemos que empezarle a enseñar a nuestro bebé es que está tan seguro que no tiene que despertarse, ¿cierto? Entonces, es decir, cada vez que veamos que nuestro bebé se despierta, que mira, que nos mira, que abre los ojos, tenemos que también darle el significado y eso es bonito también para poder pasar este reto
de que nos está verificando de que está bien y que nosotros lo estamos cuidando. A los 4 meses, de los 4 a los 6 meses, se establece el reloj biológico. ¿Qué es eso? Es ese ciclo donde reconocemos la noche del día. Más o menos después de esos 4 meses, puede haber un poquito más de horas en la noche y pueden ustedes darse cuenta que hay una diferencia, o sea, las siestas son más siestas, las que conocemos como siestas más cortas en el día, y en la noche pueden haber unos tramos más largos, pero se tienen que también, tienen que saber que el sueño está súper acompañado con los procesos de alimentación. Les digo que el proceso de hambre-saciedad es uno de los primeros procesos que se establece. Y es muy bonito saber que ese cerebro de nuestro bebé le avisa que tiene hambre y que tiene que hacer un gesto para poder sobrevivir. Eso es uno de esos, ustedes van a empezar a darse cuenta de esos pequeños desarrollos que tiene su bebé, que pueden ser muy retadores, pues porque se nos despertó de una siesta y yo quería poder terminar algo que iba a hacer, pero que de cierta manera también tiene mucho esfuerzo en su desarrollo. Entonces, también sabemos que van a haber unas crisis de lactancia o brotes del desarrollo, entonces van a haber momentos en que él tiene que generar más leche, tiene que, digamos que succionar de otra manera, entonces van a haber algunas peleas, van a haber algunos retos, que fue por ejemplo lo que vieron ahorita. Lucas está en un momento en que esta hora le cuesta mucho la lactancia, entonces hay que hacer un montón de cosas diferentes para que él haga su tarea, que es que produzcamos más leche, pero a la misma vez pues que podamos seguir y hacer y consolidar el sueño y entrar en ellos. Entonces a nosotros nos encanta saber y no ponerle la exigencia a nuestros bebés de que tienen que dormir más porque así es que nosotros descansamos, sino qué papás necesita nuestro bebé de los 0 a los 4 meses. Necesitan papás cercanos, que estén muy conectados con este tema de las prácticas del amor para que se sincronice todo ese proceso fisiológico y emocional. Necesitamos unos papás que minimicen la respuesta, el tiempo de respuesta, ¿cierto? Se activan las sensaciones y se asegura de que estamos ahí. ¿Qué significa el minimizar el tiempo de respuesta, Susi? Es que hemos hecho de todo, sigan haciendo de todo. ¿Por qué? Porque hacer de todo es hacer, ¿cierto? Cuando no hacemos nada, es de pronto un tema que no pasaría en nuestro acróstico. No hacer nada en el momento en que está llorando, ¿es respetuoso? No es respetuoso. ¿Es tradicional? Pues no creo que digamos que nuestros ancestros no hicieran nada porque pues podría llegar un depredador y oír el llanto. Y la evidencia confiable que dice que no, que hagas muchas cosas para contarle a ese bebé que tú quieres estar con él, que tú le estás ayudando, aunque el llanto no se alivie, ¿cierto? Y les voy a hablar un tema de la rutina nocturna. Yo la llamo rutina nocturna es porque tiene que ver con nuestra propia rutina, pero a la evidencia confiable dice, antes de los 4 meses no hay rutina que valga como para decirme voy a ayudar a que duerma más, porque les digo, lo primero es el establecimiento de la lactancia. Pero lo que sí les digo, la rutina tiene que ver es como con esa secuencia, es la alimentación, el contacto, la temperatura, la exposición al aire libre. En ocasiones se nos olvida que el recién nacido necesita aire libre, entonces salgo al balcón por la mañana, por la tarde, cada vez que se despierta, es decir, en los tramitos en que de pronto él nos da chance de que está un poquito más despierto, necesita exposición de aire libre y eso nos va a ayudar un poquito a que nuestra rutina nocturna, pues de pronto él pueda acumular un poquito más de horas, ¿cierto? Entonces, aquí les voy a contar cómo se podría ver el sueño, los ciclos de sueño de un bebé, ¿cierto? Entonces, y ese es el tema de la evolución, que es tan bonita, pero no vemos. Los bebés nacen con 2 fases del sueño. El sueño activo ligero, el sueño REM, que es
cuando soñamos, y el sueño tranquilo o profundo, que luego se tiene que convertir en 4 fases. Vamos a reconocer que nuestro bebé está en un sueño ligero es porque vemos movimientos oculares, corporales, se mueven, hay succión, hay toma de leche, hay respiración irregular y hay sueños. Ustedes se van a dar cuenta que se mueve, que hace un gesto, que está durmiendo. O sea, lo contamos como horas de sueño. Y el sueño tranquilo y profundo es un sueño que se van a dar cuenta. No hay succión, no hay movimientos, la respiración es muy regular, ¿cierto? Y entre esos hay una transición, cuando sentimos que se va a despertar, pero logramos que él, porque lo mecimos un poquito más, o no hicimos ruido, o nos quedamos, o le hicimos algún sonido en nuestra voz, volvió al sueño, ¿cierto? O definitivamente se va a despertar, tiene hambre, hay alguna incomodidad y esa es la vigilia. Entonces, para eso, yo les traje esta tablita. Yo no soy muy amiga de las tablas, pero hoy el sueño es una moda. Nos hemos dado cuenta que hay muchas certificaciones que hacen mamás por su experiencia de sueño y digamos que de cierta manera ustedes les van a llegar tablas de sueño a sus chats, a sus correos. Entonces yo me adelanto, les muestro una tabla y les explico cómo se lee una tabla, pero les digo también que una tabla, que sus bebés no podemos cogerlos como una cubetica de hielo y meterlos en esas cubeticas como tienen que ser todos igualitos, porque no es así, pero les voy a contar qué es una tabla. Entonces esta tabla nos habla de una edad, de los 0 a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, nos habla de un total de horas de sueño en las 24 horas y nos habla de un tiempo despierto. Generalmente en la cita de los pediatras, ellos les preguntan cuánto tiempo está durmiendo tu bebé en las 24 horas, porque es muy importante que nuestros bebés duerman, ¿cierto? Entonces, generalmente nuestros bebés en estas edades duermen estos tiempos, ¿cierto? Unos un poquito menos, un día un poquito más, un poquito menos, pero ese es más o menos el equivalente. ¿Para qué? Para un desarrollo. ¿Por qué? Porque ellos pasan mucho más tiempo dormiditos al principio, porque de verdad todos los procesos internos son mucha estimulación, más los procesos externos, entonces deben tener más tiempo dormidos para hacer procesamiento de esos pequeños momentos que están conectados con el exterior. Y el tiempo despierto es lo que yo generalmente les sugiero, que puede ser como más atractivo de leer de una tabla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al principio no somos tan expertos en leer señales de sueño, que para mí es la mejor forma, porque tú te conoces la forma en que tu bebé, más adelante a las 3 semanas, un mes, en que tu bebé te está diciendo, mamá, tengo sueño, no es hambre, tengo sueño, ¿cierto? Esa, la señal de sueño, es la mejor forma de tú conectarte con tu bebé y empezar a acompañarlo en ese proceso. Pero al principio no somos tan expertos. Entonces, este tiempo despierto nos permite también decir, bueno, mi bebé lleva más de 1 hora y media, 2 horas y tiene 2 meses, de pronto debe dormir y por eso está irritable. Tiene 3 meses y ya es 1 hora y media y ya no quiere comer. Entonces debe ser sueño lo que tiene. Este tiempo despierto nos permite a nosotros empezarnos a volver un poquito más expertos, pero no podemos empezar a hacer unos relojitos porque puede que nuestro bebé haya dormido una siesta más larga antes, entonces haya recuperado y pueda estar un poquitico más de tiempo despierto o por ejemplo, empiezan a traerles mucho las luces, las sombras y se entretuvo un poquito más y pasó de las 2 horas y media, pero está bien, no está irritable, está contento, estamos disfrutando, pues no me voy a ceñir a la tabla, ¿cierto? Entonces, esto para que ustedes también, cuando les llegue la tabla de WhatsApp, puedan leerla, pero también sepan que lo más importante son las señales de sueño, la lectura que yo hago de mi bebé y el estado de ánimo de mi bebé durante el día.
yo aquí les voy a mostrar, porque me pueden decir, pero Susi, es que no, es que él no está durmiendo porque está succionando. No, hoy se van a ir sabiendo que su bebé que está succionando está durmiendo. Así se ve un bebé succionando y está dormido, está haciendo movimientos oculares, pero es un sueño ligero, ¿cierto? Y aquí es la transición y la vigilia, que es donde yo les digo que a veces debemos también jugárnoslas y saber si de pronto él quiere seguir durmiendo y no inmediatamente lo vamos a despertar. Entonces es cuando empiezan a moverse un poco y creemos que ya están despiertos, los cogemos y posiblemente iban a seguir a otro ciclo, ¿cierto? O solamente necesitan succionar lactancia o tetero y en ese momento vuelven y hilan un ciclo de sueño, ¿cierto? Así se ven entonces estas fases. Y este es un término muy interesante que se llama breast sleeping. Y es un término que el doctor McKenna, que es uno de los investigadores más famosos actualmente en sueño, porque es uno de los que ha hecho investigaciones en colecho, ¿cierto? Todas las investigaciones que se habían hecho era en sueño solitario porque en su momento era uno de esos alcances del desarrollo que tenía que tener un bebé y era dormir solo. Hoy nos damos cuenta que ese no es un reto, no está en ninguna tabla de crecimiento y desarrollo porque no es un alcance del desarrollo. Y este doctor ha hecho los primeros estudios de sueño en colecho y ha establecido, digamos, este término, y es saber que en ese proceso de lactancia el sueño y la lactancia son uno, porque eso es un ciclo. Es un ciclo de desarrollo muy potente. Uno de esos datos pues que son increíbles es que en ese proceso de lactancia, digamos que el pecho materno le genera un montón de desarrollo a la mandíbula, a los oídos, pero también genera una activación neuronal que pues de ahí se desencadenan un montón de procesos de desarrollo. Pero a la misma vez nos tienen enganchadas a ellos, es decir, es una manera de yo sentirme protegido y de vincular a mi mamá a mí, ¿cierto? Y de generar este vínculo y este hilito que va de corazón a corazón. Pero a la misma vez también me siento protegido, no me van a abandonar y es un tema de supervivencia, ¿cierto? Y a la misma vez le permite a mamá descansar más porque esta posición, por ejemplo, es la posición de oro para poder acompañar también ese sueño de una manera también descansada, ¿cierto? Entonces la evidencia confiable también nos dice que en esos ciclos donde mi bebé está succionando, donde mi bebé está conmigo, está durmiendo y yo también puedo, digamos, recuperarme de ese proceso. Y para terminar un poquito este tema de la evidencia, yo les quise mostrar este hipnograma. Este es más o menos una foto del proceso de sueño de un bebé más o menos de 9 meses, pero se puede parecer mucho a la de un adulto porque quiero que de verdad conozcan la evolución del sueño. Entonces, yo les conté que el sueño ligero se volvía 2 fases y el sueño profundo ya se vuelve 2 fases, ¿cierto? Es decir, el sueño REM se queda solito, se queda igualito aquí, sueño activo y ligero, se queda igualito, y el sueño, que es este, yo se los muestro, y el sueño tranquilo y profundo se vuelve 4 fases. ¿Qué quiero explicarles aquí? Miren, esta escalerita, nuestro bebé está despierto, tiene que bajar a la fase 1, que es la más ligera, luego
viene una menos ligera, luego una menos y ya está, viene la profunda, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que un hipnograma nos muestra que no todo es un sueño profundo, que muchas veces vienen los argumentos de la sociedad donde nos dicen, no, pero es que él está succionando, él no está durmiendo profundo, tienes que dejarlo en la cuna, no está descansando lo suficiente, si lo tienes cargado, no está descansando lo suficiente, no está profundo. Miren, no siempre podemos dormir profundo porque somos seres humanos que necesitamos, pues y animales que necesitamos estar seguros en la noche también, y nosotros también constantemente nos despertamos, solo que no nos damos cuenta, y esos son estos micro despertales. Nuestro bebé los tiene, nosotros los tenemos, solo que nosotros los sabemos manejar, ¿cierto? Nuestro bebé aún no, y es posible que se demore un tiempo, pues porque solamente pues necesitamos muchos años también para nosotros estar seguros y saber que es un ambiente seguro. Entonces, tiene que pasar por todo esto, va a subir, se va a despertar, va a comer, va a soñar. Entonces, debemos saber que ese va a ser un ciclo y que la noche nos puede acompañar de esta manera, y que seguramente va a ser retador para nosotros, pero que va a llegar un momento en que esto lo vamos a ir sabiendo llevar, pero a la misma vez él también lo va a ir sabiendo llevar, ¿cierto? Bueno, Susi, pero entonces, bueno, ¿qué hacemos? Porque finalmente, pues lo vamos a saber llevar desde el romanticismo, desde la evidencia, pero pues vamos a tener lo que vivir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a volver esto un poquito más práctico, ¿cierto? Estas son 3 estrategias que son muy simples, pero que yo creo que son importantes que podamos concluirlas, y es poder cuidar el ambiente, o sea, tener una luz tenue, una música, un baño relajante, una variedad de formas de dormir. Esto, digamos que también, como les digo, no es una receta, ustedes van a ir dando cuenta, digamos, no, Susi, mi bebé le encanta ver la luz y se queda dormido porque está como obsesionado con las luces y las sombras, y ahí es donde se distrae y se duerme. Perfecto. No, mi bebé no puede oír nada después de las 4, porque entonces aquí hay un montón de variedad de formas, pero es donde les digo que nos tenemos que volver unos papás flexibles, curiosos y ensayar diferentes formas. Y aquí les traigo en azulito, les pongo el ruido blanco y el swallow porque tenemos que saberlos manejar. El ruido blanco es un ruido que está últimamente también muy sonado, y es un ruido que es parecido como al sonido que ellos sienten en el vientre, los órganos internos, pero tenemos que saber que no puede estar muy duro en el cuarto, no puede estar muy cerquita a nuestro bebé, no siempre lo tenemos que utilizar, hay bebés que no lo toleran, les molesta, y especialmente este doctor que les cuento, McKenna, está empezando a hacer unos estudios sobre el ruido blanco, porque como se ha viralizado tanto, tampoco sabemos, y no hay estudios que nos digan si es recomendable o no. Yo lo que les digo generalmente en mis asesorías es: utilícenlo cuando de verdad lo necesitan, es decir, hay un perro en la casa, hay un niño mayor, de verdad para cancelar sonidos es muy bueno, pero no que sea un tema constante. Y el swallow, pues que es la técnica ancestral donde antes los envolvían así pegaditos, pegaditos, y ellos no se podían mover, también está todavía como en unos estudios donde hay cosas no tan positivas. Envolver es diferente, pero el swallow era cuando quedaban presionaditos, presionaditos, y es que se tiene que ver cada caso particular. Yo he tenido algunas familias que el reflejo del movimiento de los brazos es demasiado y el bebé constantemente se despierta, entonces algunos momentos lo usamos, pero no constantemente. Sobre todo los bebés lactados o en colecho no es recomendable porque no lo sentimos, entonces es poco seguro, ¿cierto?
la presencia, los brazos, las prácticas del amor, el movimiento, las caricias, la voz, la vibración de la voz es una de esas prácticas muy conscientes y muy conectadas con nuestro bebé. Y conocer el sueño, ¿cierto? Lo que ustedes acaban de oír, es decir, saber que hay una evolución, que no siempre es la evolución que esperamos, pero que va a haber ciertos momentos en que va a ser más retador y menos retador, y conocerlo nos ayudará a respetarlo. Hay regresiones que también son llamadas, más bonito, progresiones, y es lo que yo les he contado en este tiempo, y es el sueño, pues digamos que tiene esos enemigos donde no vemos casi la evolución, pero lo que pasa es que el sueño es el mayor afectado de los alcances del desarrollo. Entonces, cuando nuestro bebé aprende a voltearse por la noche, lo practica, entonces se despierta. O cuando nuestro bebé aprende a succionar de una manera, entonces quiere succionar así durante varios tiempos en la noche. Y nosotros, pues claro, lo vemos como un enemigo. Entonces esas regresiones son alcances del desarrollo que impactan al sueño, porque finalmente ustedes saben que en el sueño también se consolidan muchos procesos. ¿Qué les recomiendo yo ahí? Hay unas regresiones que son al cuarto mes, al octavo mes, al año. No es exacto porque también es la misma dinámica de las tablas, cada bebé tiene sus momentos, pero una red de apoyo, cohabitar, estar con nuestro bebé en el mismo cuarto, vivir las siestas, o sea, acordarse que nuestro bebé debe hacer siestas para que el sueño sea mucho mejor en la noche, y evitar cambios grandes y hacer renuncias. Ahí es donde generalmente vienen las renuncias de vez en cuando de la lactancia, o donde de pronto busco una coach que no es una profesional de la salud y me recomienda cosas que no pasan las prácticas, nuestro filtro, el que acabaron de ver al principio. Entonces, estas son unas ideas que yo les dejo. Y el colecho es otra de esos asuntos donde va a ser mucho más fácil transitar estos procesos, obviamente con todas las reglas del sueño seguro, que también las vieron con Ana, pero del colecho no tenemos que tener miedo. No van a ser niños dependientes, no van a ser niños inseguros, no van a ser niños con dificultades para el aprendizaje. Por el contrario, hay muchos estudios que apoyan el colecho y que permiten, digamos, que ese desarrollo familiar, vincular y del cerebro digamos, que sea coherente con esta práctica, ¿cierto? Entonces, nos va a facilitar la lactancia, nos va a generar menos cansancio. Es una elección de familia, eso sí, hay familias que no les sirve el colecho, sino cohabitar, que es la cunita al lado, y hay familias que llegan hasta el límite recomendado por la Asociación Americana de Pediatría, que es pues estar hasta los 6 meses mínimo, ojalá hasta el año o hasta que la familia lo decida, porque no hay evidencia que dice que van a haber dificultades, pero hay familias que deciden hacerlo después de los 6 meses y buscar otro espacio para su bebé, pero esos también son decisiones de cada uno, ¿cierto? Y este proceso, digamos, como del sueño, nos trae también digamos que esta es una de las estrategias que nosotros podríamos decir acompaña al bebé, porque es una forma, digamos, de hablarle al bebé y de contarle qué va a pasar, ¿cierto? Pero a la misma vez es una forma de contarnos a nosotros y de tranquilizarnos a nosotros, porque en ocasiones no salen bien las cosas, pero si yo le estoy contando a mi bebé mientras llora, cuando terminemos, no sé, te sientes diferente y papá usualmente papá te acuesta para la siesta, hoy lo haré yo, y tu bebé está llorando, pues es una forma de acompañarte tú en ese proceso y de reconocerle al bebé que es algo diferente. Y puede que no veamos el impacto inmediato, si no deja de llorar, no, puede que no deje de llorar, pero yo también me estoy acompañando en esa frase donde yo estoy haciendo algo para su bienestar. Y nos permite también hacer como de cierta manera,
un ritual de esa rutina. Entonces le cuento que vamos a leer un cuento y después vamos a hacer esto, le reconozco que hay algo diferente, le comparto que de pronto está molesto o algo no le gusta, le describo qué está pasando, el agua está caliente, está fría, no te puedo meter en este momento. Y acompañar con nuestra voz el proceso de verdad es una manera en donde también lo estamos acompañando a él y lo estamos ayudando, digamos, como a regular esas emociones. Entonces, en ese proceso, digamos, de establecimiento de rutinas, a mí me preguntan mucho sobre ese proceso, sobre cuándo empezamos las rutinas, qué necesita, qué rutinas. Yo siempre les digo, busquemos, hay rutinas, claro, son las que hacen, hay una secuencia a la que nuestro bebé empieza a percibir qué es lo que va a pasar cuando mamá hace esto, cuando mamá me dice que va a ir allá, cuando mamá prende la luz, o cuando papá me carga de esta manera, cuando me arrulla de esta otra. Y lo que buscamos es que sean un poco más rituales, ¿cierto? Pues porque cuando yo simplemente establezco una rutina de 8 a 10 y mi bebé no la cumple, va a generar bastante frustración. Y entonces aquí hay unas frases muy bonitas de Rosa Jové, que nosotros también les vamos a mandar este libro que es muy lindo, es Dormir sin lágrimas, que tiene mucho que ver con volver una rutina, un ritual. Cada niño es diferente, tiene un tiempo de adaptación, de aprendizaje y un ritmo particular. Las rutinas deben ser flexibles y predecibles. No son para calificar la capacidad de dormir del niño ni la del cuidador. A mí llegan muchos papás con la preocupación de no soy capaz de dormirlo, Susi, esto, ¿cómo así que yo soy su mamá y no soy capaz? Hago toda la rutina si no soy capaz, pues hay que buscar qué está pasando, pero hay veces nuestro bebé no quiere dormir porque quiere disfrutarnos, entonces no podemos calificarnos negativamente ni a nuestro bebé como que algo le pasara a él porque no se mete en la rutina que su vecino tiene. El rechazo de una rutina o de su eficiencia no significa una regresión del bebé, ¿cierto? Porque ya sabemos que este proceso de regresiones tiene otras razones, no tiene que ver con la rutina y no son horarios de adultos, ni horas exactas, ni saltarse algo, pues va a generar todo y no voy a poder hacer tal plan porque está esa rutina, sino que es algo predecible, es algo ritualizado, es algo que yo lo acompaño, es para empezar gradualmente a cambiar una actividad, ¿cierto? Que esto es importante que se lo lleven porque también van a recibir mucha información sobre rutinas y sobre las cosas que deben hacer. Y nuestros hábitos también de sueño deben buscar tener un equilibrio. Al principio va a ser difícil dormir como dormíamos, pero tratar de tener una hora fija, aunque nuestro bebé se vaya a despertar en 2 horas. No pensemos que nuestro bebé se va a despertar en 2 horas, entonces ¿para qué me voy a dormir? Tratar de obtener esas más o menos número de horas, así sean a lo largo del día, cuidar un poquito el ambiente en que dormimos, pues el uso de la televisión o de las pantallas o de mucha luz o de mucho ruido, ¿cierto? Y buscar, si es posible, hacer una rutina como más bien un ritual para nosotros, ¿cierto? Porque a veces nos descuidamos un poco. Y para ir, digamos, cerrando un poquito el tema del sueño, pero igual Eli ahorita va a hablar un poco del llanto y ahí nos combinamos un poco también con lo del sueño, es buscar este proceso de la adaptación en pareja, ¿cierto? Y este es un proceso de cambio, nos van a cambiar nuestros hábitos, nuestras rutinas, nuestros rituales. Debemos saber que es un proceso que, como muchas personas nos dicen, va pasando y se va superando. Nosotros les dejamos este artículo que igual lo van a recibir para que lo puedan leer en familia. Pero también es un proceso donde aprendemos del otro, donde buscamos las fortalezas en el otro. Entonces, si yo soy más paciente en algo, soy mejor para dormirlo.
si yo no soy tan paciente en algo, entonces digamos que delego a este bebé. Busquemos hablar en este momento en la gestación sobre estas cosas que nos gustan, que nos disgustan de nuestras prácticas de crianza, para ir transformando también lo que queremos, ¿cierto? En nuestro, digamos, en nuestra dinámica. Van a haber equivocaciones, van a haber errores, pero la idea es también tener un poco de autocompasión con nosotras y con el otro, permitirle al otro también ensayar sus formas y buscar las alternativas para solucionar los problemas. Eso también es importante en ese proceso de pareja. Pedirnos perdón, o sea, ustedes saben, de pronto si han leído un poco de este proceso de la crianza, del respeto, de la crianza respetuosa, donde podemos recuperar, o sea, si hacemos algo podemos recuperar a nuestra pareja también. Si hay algo que dijimos que no nos gustó, podemos volver y recuperar ese proceso y pedir perdón y ensayar otras maneras, ¿cierto? Y el sueño es algo que generalmente puede detonar porque como es un cambio de hábito muy grande y genera fatiga y saturación, entonces por eso quise traer como este tema en este momento. Y tener en cuenta esos primeros cuidados, que no sobra decirlo, el posparto son esos 40 días, pero en realidad el posparto dura bastante. Pero tener en cuenta como parejas que los baby blues son esos sentimientos pues como normales de esos primeros días, abrumados, sentirse sensible, pero hay unas alarmas emocionales, el pensamiento recurrente de no ser capaz, generalmente entregarle a otra persona todos los cuidados del bebé, tener algún rechazo, tener tristeza, poca conexión consigo misma y con el bebé. Y ahí nuestra red de apoyo debe estar activa y poder prender alarmas, ¿cierto? Y tener en cuenta algo, y es una cosa es la red de apoyo y otra cosa son las visitas. La red de apoyo es esas personas que no tenemos casi que ni pudor, que podemos decirle lava los platos, lava la ropa, recógeme esta basura, y casi que hay veces que ni tenemos que darle instrucciones porque son personas que nos leen con las señales que hagamos, ¿cierto? Y esa red de apoyo debe estar en esos primeros días. Pero las visitas van a estar, pero ojalá podamos regularlas, ¿cierto? Uno también por todo el tema de infecciones respiratorias, de COVID, que ya hemos aprendido a eso, pero a la misma vez porque exigen mucho de nosotros y estamos en un periodo de aprendizaje y es posible que no estemos como en la disposición para recibir una visita, ¿cierto? Entonces también tener unas señales entre nosotros como parejas para regular ese proceso. Aquí también les dejamos unos links para que puedan también hasta compartirlo con sus familias, este proceso de visita a red de apoyo. Aquí vi como una preguntita. María de Pablo, ¿las pantallas dentro de la habitación pueden afectar el sueño del bebé? ¿Es recomendable tenerlas? Pues las puedes tener porque finalmente hace parte de nuestra cultura. No va a haber mucho tiempo para aprender pantallas en los primeros meses, pero las luces azules que generan las pantallas no son muy recomendables para ningún proceso de sueño, hasta del adulto. Entonces también tener, digamos, un poco regulada esa luz va a permitir también que podamos cuidar el sueño tanto de nosotros como de ellos. Desde el respeto, las neurociencias, vamos a hablar en ese sueño infantil de otros conceptos. Entonces, el primero, por ejemplo, ¿qué tanto es una práctica que favorece simplemente al adulto el de dejar llorar? ¿Qué tan respetuoso es? Cómo esas prácticas que tenemos durante el día deberían ser iguales a la noche, y si durante el día nosotros no vamos a ignorar lo que ocurre con el desarrollo de ese cerebro, pues en la noche tampoco, porque además sucede que esas conexiones que vimos en el video inicial se consolidan en la noche con el sueño. Como podemos ver aquí en este video, ahí se está haciendo por repetición una conexión entre neuronas, y en las noches esto es lo que ocurre. La neurona practica esa nueva conexión, ese nuevo aprendizaje, ese nuevo hito del desarrollo que tuve. En el video
el primer video que vimos, también ocurría y aparecía algo que se llamaba la poda neuronal. Esa poda neuronal lo que hace es que recorta las conexiones que percibe que ya no necesita, y entonces, si quieres pasa así, Sucia, la siguiente. Entonces, desde la evidencia confiable sabemos que, por ejemplo, el cortisol es una de esas, es una hormona que se mete entre las neuronas cuando están en unos niveles excesivos, y lo que hace es que las desconecta porque se está encargando en ese momento simplemente de la supervivencia. Si yo hago percibir a un niño que está en peligro, en la noche, cuando lo dejo solo, cuando no lo atiendo, entonces se libera ese cortisol, él se mete entre las conexiones neuronales que está tratando de establecerse, esos circuitos y esas autopistas, se mete entre esas conexiones y lo que hace es que los rompe. Al romperlos, el cerebro interpreta que esa conexión no era importante, porque esa es la función de la poda, recortar lo que no está siendo relevante. Entonces sabemos que ese circuito de cortisol además va a tener, pues es por excelencia el circuito del estrés, pero además va a tener un impacto, por evidencia lo sabemos, en la parte endocrinológica y en la parte inmunológica. Sabemos que en la adultez las personas y los niños y las niñas, puede que el efecto no lo veamos de inmediato, puede que en ese momento digamos, ay, sí lo vas a oír llorar un ratico, pero ya después duerme toda la noche y es súper tranquilo y es súper feliz. Vos no ves a un niño después de entrenarlo y dejarlo llorar toda la noche, vos ves a mi hijo y está feliz. Pero resulta que esos efectos internos del desarrollo, esos periodos críticos de la regulación emocional ya los impacté. Entonces, generar esas prácticas donde los niños y niñas generan un exceso de cortisol va a ir directamente en contra del establecimiento de todos esos circuitos que yo creo que coincidimos en que son vitales para el resto de la vida. Sabemos también que esa forma de responder ante el estrés se establece en esos primeros años de vida, y la manera como respondemos frente al estrés también va a cumplir un rol súper importante en la defensa contra infecciones en nuestro sistema inmunológico, y además marca el patrón de respuesta de por vida. Entonces, si yo cuando nazco estoy entendiendo en qué entorno nací. No es lo mismo nacer en Siria, nacer hoy en Ucrania, que nacer en, no sé, en Dinamarca, ¿cierto? O incluso nacer en Medellín. No es lo mismo nacer en los años 90 en Medellín que nacer hoy en Medellín. No es lo mismo nacer en una familia con carencias económicas que con todas las oportunidades. ¿Qué hace el cerebro? En esos primeros años de vida entiende qué tan alerta tiene que estar porque su supervivencia depende del nivel de alerta. Entonces, si yo tengo la posibilidad, tengo un hogar sano, un hogar tranquilo, unas condiciones de salud pública, unas condiciones de seguridad adecuadas, y yo expongo a mi bebé a un entrenamiento de sueño, donde lo hago percibir que no está seguro, que no está bien, que no soy un adulto responsivo a sus necesidades, lo que voy a generar es que ese circuito de estrés perciba desde esa primera infancia que nació en un territorio de guerra. Es lo mismo, o sea, saldría lo mismo nacer en un lugar donde de verdad la supervivencia estuviera en peligro. ¿Cuántas familias no quisieran que sus hijos pasaran toda su noche sintiéndose seguros, sintiéndose tranquilos, que no les va a faltar el alimento? Y nosotros, que muchas veces lo tenemos todo, porque estos entrenamientos de sueño muchas veces son netamente de clases altas, lo que hacemos es generar un estrés innecesario que va en contra del desarrollo adecuado de los niños y las niñas y de todos sus sistemas de salud y emocionales. Ahorita me adelanté un poquito. Hay una pregunta que siempre les hacemos y es ¿por qué lloran los niños? Entonces muchas personas dicen porque les falta, porque tienen hambre, porque tienen frío, porque tienen sueño. Eso es para qué lloran. Los niños lloran porque no saben hablar. El lenguaje no está establecido y es la forma en la cual ellos se van a poder comunicar con nosotros. El llanto es absolutamente maravilloso, es absolutamente funcional, comunicativo. Qué bueno que tenemos unos niños y unas niñas que son capaces a través del llanto de expresarse. Una persona con daño cerebral siempre puede seguir llorando. La persona, a no ser de que daño cerebral no,
pues que tenga algún tipo de compromiso cerebral, parálisis y demás, aún puede seguir llorando. Esa función nunca se extingue porque es la función comunicativa que más nos permite sobrevivir. Entonces vamos a aplicar esos criterios al llanto. Desde la tradición, ¿qué pasaba hacia un niño? Porque entonces van a ver que uno los deja un momentico y lo dejan de ver a uno y se ponen ahí mismo a llorar. Entonces uno, es que no me puedo ir ni un segundo porque se pone a llorar. Entonces empieza todo el mundo, es que está muy mal creado, es que lo acostumbraste a que siempre estás ahí, es que es muy nervioso, es que es muy ansioso. Realmente, por millones y billones de años, los seres humanos hemos sobrevivido como especie superior, pues relativamente, porque nos cuidamos entre nosotros. Si uno dejaba en la selva a un niño solo, se lo come un depredador, se muere de frío. Entonces ellos siempre a través del llanto están garantizando la cercanía y el cuidado con nosotros. Desde el respeto, preguntarnos si nuestra pareja llega con un malestar, llega con una incomodidad, se pone a llorar por algún compañero de trabajo, si nosotros lo que haríamos sería, no lo voy a mirar, pues acuéstense un momento en la cama y su pareja se pone a llorar y usted dice, yo voy a seguir viendo televisión porque donde le pregunte qué le pasó, acá me deja toda la noche. Uno se voltea y uno siempre está disponible, así sea para decirle, pues no estoy de acuerdo con eso, pues, o por eso que estás llorando, no te lo puedo resolver, siento mucho que te sientas así, pero en este momento no hay nada que pueda hacer yo por ti. Pero la compañía siempre está, es lo respetuoso. Y desde la evidencia confiable, este dato me encanta porque muchas personas dicen que si uno coge a los niños y a las niñas muy rápido, si los atiende inmediatamente, de pronto se van a volver muy manipuladores o muy irritables. Hoy sabemos que el llanto, como tiene una función comunicativa, sociocomunicativa, él se adapta también. Si yo respondo de manera oportuna, de manera eficiente al llanto de mi bebé, entonces él va a saber que necesita menos intensidad y menos duración para que sus necesidades sean atendidas. En un principio van a diferenciar que hay un llanto mucho más agudo. Ese llanto más agudo quiere decir que es que sí o sí tengo que atender esa necesidad, pero ese llanto, esa comunicación va evolucionando. Pues es que me parece lo más increíble del mundo, las funciones y el cerebro humano, pues es una cosa espectacular, cómo cambia el tono del llanto, porque ya puedo esperar un poquito más, porque ya sé que voy a ser atendido. Entonces hoy sabemos que los niños que son más atendidos de manera oportuna y de manera eficiente, atendidos es darle la comida, hacerle el cambio de pañal, cargarlo en brazos, jugar, prestarle atención, mirarlo, revisar si tiene calor, si tiene frío, si está incómodo, si tiene que cambiar de posición. Son niños menos irritables porque saben que ante un gesto, que ante un gemido, yo va a recibir la atención que necesita. También sabemos desde la evidencia confiable que a los bebés les podemos entender a pesar de que no lloren o no hablen. Y eso lo podemos hacer con la observación de unos sistemas que están a la vista para nosotros. Entonces el primero es el sistema de atención, que a medida que van creciendo lo podemos ver más, pero estas investigaciones y estas imágenes son de las unidades de cuidados intensivos. Esta aproximación al cuidado de los niños y las niñas nace en el hospital de Boston, que en compañía con Harvard lo que hace es procurar tener menos intervenciones por máquinas en los niños y las niñas para verificar que están mejorando, que están creciendo, que están evolucionando, y entrenar a las enfermeras de cuidados intensivos o cuidados neonatales para que simplemente con la observación puedan saber que un niño está mejorando. Imagínense si eso puede ocurrir en niños que están en pretérmino, que nacieron antes de tiempo, ¿cómo será con nuestros niños cuando
pues ojalá todos lleguen hasta el final del embarazo y si no, pues van a tener una herramienta muy bonita para acompañarlo y a medida que avanza la vida. Entonces el sistema de atención, cómo empieza a perseguir la mirada cuando nosotros nos movemos, si ya está más atento, si ya está concentrado en encontrar un punto y mirarnos cómo esas imágenes que nos transmite, esas dos imágenes. Ese niño, ese bebé o esa bebé está observando, está atento a lo que está ocurriendo a su alrededor. Un niño o una niña que está en un proceso de supervivencia, pues probablemente no estaría así. Desde el sistema motor, cómo está su tono, su postura, su movimiento, esa manito, miren la forma en que esa manito expresa que está incómodo, que está tenso, que lo que le están haciendo en ese momento para él no se siente seguro, no se siente cómodo. Desde el sistema regulatorio, cómo poder ver que nuestros niños y nuestras niñas están aprendiendo a hacer esfuerzos, que se agarran diferente de la mano, que por ejemplo cuando lo estoy lactando en un seno, en el otro me está haciendo, yo no sé Nati cómo le dirá, yo le digo el radioteléfono, que son como sincronizando en el otro seno, porque eso es una estrategia para tener un logro frente a la lactancia. Esos piecitos, cómo los veo, la imagen, la primera imagen donde se ven los piecitos, si ese bebé está relajado, ese bebé está tranquilo, yo puedo ver un bebé que se siente confiado. Y en el sistema autónomo podemos ver cómo están respirando, cómo se están comportando en el sistema visceral, cómo está el popó, pues la poposeada, la pipiciada, la regulación con la que van al baño, de qué color están. Todo eso es información que nos ayuda a entender qué está pasando con un bebé, un niño o una niña. Entonces, como les contaba ahorita, esto se conecta con lo inicial y es que nosotros no podemos pretender que ante el llanto yo pretenda o le pase algo malo a mi hijo porque está llorando para expresarme algo que realmente le está ocurriendo. Esas emociones son autónomas. Lo que hace es que inician unos programas cognitivos que en esa primera infancia, en esos primeros meses, perdón, no va a ocurrir. Realmente están ahí es para preservar nuestra evolución, están súper bien diseñados, entonces nosotros inventándonos cuentos para que los niños no lloren, para que no se expresen, haciendo sentir culpable a los padres porque es que ese bebé llora mucho, ese bebé es muy irritable, realmente estar tranquilos con que ese es el comportamiento normal de un bebé cuando nace. Y que los sentimientos, por otro lado, son esa percepción de lo que sentimos cuando la emoción se activa y esa percepción se acompaña de ideas y de creencias sobre lo que me está ocurriendo a nivel corporal y cerebral, que tanto un bebé puede de verdad decir, voy a llorar porque en este momento me siento que quiero manipular a mi mamá y a mi papá, me siento muy frustrado porque no me pusieron la pijamita que quería. Pues esos son unos niveles que no ocurren en esos bebés, entonces siempre que veamos en ellos esas expresiones de emociones, confiemos en que nos están comunicando algo y que tiene una función eso que están expresando. Las emociones entonces lo que generan en nosotros son cambios en la postura, cambios en las vísceras, en la expresión facial, en todo nuestro medio interno, hormonas, neurotransmisores, etc. Mientras que el sentimiento son las imágenes que nos hacemos sobre todo eso que acaba de ocurrir. Ay, me está abriendo el estómago, me empezaron a temblar las piernas, creo que lo que estoy sintiendo es miedo, se me acercó alguien en quien no confío, ¿cierto? Entonces, realmente empezar a entender que es que yo sobre el sentimiento tengo margen, que tanto un bebé recién nacido puede tener esas construcciones y esos mapas cerebrales para poder, pues para poderme estar manipulando. La manipulación, Andrés, pues es un tema fuerte, ¿cierto? Siempre a partir de la buena fe de los niños. Pero digamos que comprender que lo que yo hago tiene un efecto en el otro depende mucho de su capacidad cognitiva. A veces vemos niños que a los 2 años y medio, 3 años ya empiezan a entender que esta acción tiene un efecto, pero realmente como con
con la malicia que aprendemos además de nuestros papás. Manipular es un acto que difícilmente, pues como con un poquitico de malicia antes de los 4 o 5 años no va a ocurrir. Entonces, para terminar, queremos dejarlos con esta frase que dice que malcriar significa criar mal, es decir, con poco cariño, pocos brazos, poco respeto y pocos mimos, de un autor que nos encanta, que les recomendamos mucho, que se llama Carlos González. Tiene unos libros súper prácticos basados en evidencia, muy especiales, muy amorosos, y que seguramente es una buena guía para sobrevivir estos primeros años, y una lectura pues fácil si quieren ampliar esta información. Entonces, bueno, no, pues les agradecemos mucho el tiempo. Aprovechen bastante esos chats para hacernos muchas preguntas, que tenemos muchas profesionales a disposición para resolverlas. Feliz noche. Gracias.